Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Omnibus se vuelca en Baracoa y deja varios estudiantes cubanos lesionados. Un accidente de tránsito ocurrido en Baracoa, municipio de la oriental provincia de Guantánamo, dejó a varios estudiantes cubanos lesionados. De acuerdo con el reporte del periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, el hecho se registró en la carretera Baracoa-Moa. Como consecuencia, se reportan 5 personas lesionadas, 4 de ellos con politraumatismos leves. 3 de ellos ya se encuentran de alta médica y una continúa ingresada. La mayoría de los involucrados son estudiantes de la Escuela Preuniversitario Félix Ruénes Aguirres y del Pedagógico Félix Varela. Una nota del medio estatal Radio Baracoa agregó que el hecho se vio involucrado un ómnibus marca Camas de la empresa de transporte escolar en Baracoa. El vehículo se volcó la víspera al filo del mediodía en la localidad del Recreo de Nibujón, a 35 kilómetros de la ciudad primada de Cuba. El siniestro ocurrido cuando la guagua trasladaba alumnos de preuniversitario, la escuela pedagógica y la enseñanza técnico-profesional hacia sus centros de estudio en San Luis y Jamal, y luego del primer punto de recogida se precipitó por el lado derecho de la vía. Los involucrados recibieron primeros auxilios en el consultorio médico de la familia de Santa María y luego de exámenes pertinentes. En virtud de lo establecido, fueron remitidos al hospital de Baracoa 4 alumnos, 3 de ellos con múltiples contusiones. En tanto, se añade que también fueron enviados al hospital un profesor y una madre. Tras el accidente, las autoridades del territorio se personaron de inmediato en el lugar y destacaron la urgente cooperación de los comunitarios como prueba de solidaridad humana. Las 3 tenían contusiones craneales leves, pero una de ellas venía inconsciente. No podía responder a las preguntas, dijo un médico en declaraciones al medio local Primada Visión. En relación con el estado de las otras 2 estudiantes accidentadas, el profesional de la salud agregó que una tenía una lesión en el brazo y la cabeza, y la tercera tenía varias contusiones en miembros inferiores, superiores y en el pecho, además de que había recibido un golpe en la sien. Varios usuarios lamentaron el siniestro, al tiempo que denunciaron las pésimas condiciones de la carretera donde se registró este hecho. La carretera Moa-Baracoa está en pésimas condiciones. Han pasado muchas visitas por ahí a evaluar las obras de reparación y al final los llevan nada hasta donde está el tramo reparado. Por otra parte, mis felicitaciones del consultorio que brindó los primeros auxilios a los accidentados. No es tarea fácil, sobre todo en estos momentos. Claro, si está que la vida está muy mal. ¿A quién le ha importado? Tantos años la misma situación. Nunca hubo ni va a haber avance alguno. Deseo pronta recuperación para los lesionados. Dios los bendiga, agregó Liliana Ortega. Conozco perfectamente esa carretera y es cierto que está mala. Además, una de las niñas accidentadas es mi primita. Estuvo más de 3 horas sin conocimiento. Sigue ingresada, pero gracias a Dios está estable, indicó Irita Morales, familiar de una de las estudiantes lesionadas. Y continuamos con más noticias. Preso político cubano saldrá de la cárcel tras 29 años de condena. El preso político cubano Humberto Eladio Real Suárez saldrá de la cárcel este jueves tras cumplir 29 años de condena, según ha informado la activista Mercy Perdigón en Facebook. Real fue apresado el 15 de octubre de 1994, después de desembarcar por las costas de Caibarien al centro de Cuba,
con una pequeña expedición que pretendía iniciar un movimiento de lucha armada en el Escambray. De acuerdo con lo que ha escrito la propia Perdigón, Real será excarcelado esta semana después de 29 largos años de presidio político en Cuba. Y la Casa del Preso y la organización Exilio Unido ya han convocado a una vigilia en espera de su excarcelación. Concretamente, la vigilia tendrá lugar a las 6:30 p.m. este 30 de marzo en la sede del monumento a la Brigada 2506 en la calle 8 de Miami. Es preciso recordar que, al ser apresado, a Real lo acompañaba un grupo de cubanos, entre los que destacan Armando Sosa Fortuny, quien falleció en prisión a los 76 años de edad, y Miguel Díaz Bouza, que aún permanece cumpliendo una larga condena. A tenor con lo que relata Perdigón, al tocar tierra, les disparan, ellos rispotan, y según fuentes del régimen muere un militar castrista. Aunque Real fue condenado a pena de muerte, la misma le fue conmutada a 30 años de prisión en 2008. Continuamos con más noticias. Leonardo Padura. En todos los países de lengua española están mis libros, menos en Cuba. El escritor explicó que su invisibilidad en Cuba se debe a causas que se esconden detrás del factor económico. Hay problemas con el papel, pero hay otros libros que se han publicado, dijo. El reconocido escritor cubano Leonardo Padura afirmó que su obra se lee muy poco y mal en su propio país, por motivos que van más allá de factores económicos, como alegan las autoridades. Padura, quien viajó a Panamá para ofrecer un taller sobre escritura para cine, aseguró a la agencia EFE que sus compatriotas están obligados a leer sus libros en copias piratas o soportes digitales. En todas las librerías de todos los países de lengua española están mis libros, menos en Cuba, por razones de carácter económico y por razones que se esconden tras las razones de carácter económico, para que no sean editados y difundidos los libros. El creador del personaje del detective Mario Conde recordó que su novela La transparencia del tiempo, publicada en España en 2018, está en una editorial cubana desde 2019 y estamos en 2023 y todavía no se ha publicado. No sé cuándo saldrá. Hay problemas con el papel, pero hay otros libros que se han publicado en Cuba.